Hoy vamos a empezar a ver la parte de procedimientos. Es la palabra que abunda cuando hablamos de la ISO 9001-2008. Primero vamos a ver un poquito de concepto, vamos a hacer una actividad y después arrancamos directamente a la parte de requisitos obligatorios. El material está armado así porque la norma está armada de tal forma que te marca los debes, pero no te dice cómo. ¿Sí? Cada empresa, cada profesional, en relación a su tipo de producto o a su conocimiento, a lo que quiere o lo que no quiere hacer, va planteando la realidad del debe en su organización como más le guste. ¿Sí? Yo lo que voy a hacer es darle, obviamente, tips y ejemplos de lo que he desarrollado en estos 8 años de experiencia en diferentes empresas, en diferentes rubros, pero está en ustedes tomar el apunte de que si lo quieren hacer así, si lo quieren hacer de otra forma, o sea, si quieren marcar el ejemplo como tal, ¿sí? Porque yo no puedo inducir a que lo hagan igual, ¿sí? Pero sí marcarle cómo se puede, digamos, transformar ese debe en una acción real para que después digamos, el auditor o la organización esté certificada por la ISO. Ya va a ser por la 2015, pero bueno, en este caso vamos a ver a fondo la 9001-2008. Igualmente yo ya tengo algunas referencias de lo que se modifica a la 2015, así que en esos, ahí nos vamos a detener un poquito, pero no es mucho, digamos. La norma sigue siendo la misma, así que no va a variar mucho. ¿Se entiende? Así que yo ahí le puse la parte de anotaciones, ¿sí? Para que cada uno haga las observaciones que quiera o no quiera hacer, digamos. Bueno, vamos a empezar con la parte de procedimientos, ¿sí? Que es, no se ve muy bien, pero un procedimiento es un conjunto de acciones u operaciones que tienen que realizarse de la misma forma para obtener siempre el mismo resultado bajo las mismas circunstancias o condiciones. ¿Todas las organizaciones tienen procedimientos? Sí. Cuando hablamos de el mismo resultado, ¿qué puede ser el resultado que busca la organización? Más tangible. El producto o servicio. ¿Sí? Estamos hablando entonces de que un procedimiento te dice cómo hacer las cosas para que tu producto o servicio salga siempre igual. Independientemente de qué. Si hablamos de gestión de calidad en las organizaciones, ¿qué es lo que no debería de cambiar en relación a qué? Al puesto. La persona que hace el procedimiento. La persona. Imagínense una panadería de que tenga 2 panaderos y salga el pan distinto a la mañana que a la tarde. ¿Sí? Ni hablar de pedidos que hagas y que un día, si la primera vez que consume el cliente sale bien, ganaste un cliente y lo perdiste después, si después llamó y salió mal o distinto. Sí. Pero entiendo que debería haber, o sea, cada decisión debería estar preparada, no ser por un cliente de una persona. Debería. Para eso tiene que haber Fíjense que hoy... organigrama de trabajo, organigrama de Sí, proceso. debería, tal cual. Hoy a la mañana tuvimos una situación, tuve una situación en el ámbito profesional en el cual solicitaron a una persona urgente un armador de muebles. Urgente, porque el chico se fue, el que era más capo de la empresa se fue. Bueno, a movilizar obviamente la parte de procedimiento de búsqueda de personal y le digo, ¿cuántos años hace que esa persona está ahí? 6. O sea, en 6 años no pudo esa persona ni formar a otro, ni dejar procedimientos estándares para que el resto del personal o para el que venga ahora pueda seguir haciendo lo mismo, de la misma forma, digamos. Y fíjense que es mucho tiempo en 6 años, porque en 1 año hasta te sobra para formar a alguien a que haga el trabajo. Obviamente que la parte, yo siempre digo, no, a veces al auditor se le discute el tema de que no puede ser tampoco tan estandarizado, porque
los procesos que son manejados por personas, las personas somos seres humanos que tenemos sentimientos, que tenemos acciones, que tenemos formas de ser, que vos no podés transmitirle tu forma de ser al otro, ¿sí? Pero las cuestiones técnicas, básicas, para que mi producto y mi servicio salga igual, de la misma forma, para la recepción del cliente, eso sí yo lo debo estandarizar como empresa, ¿sí? Sea alimentos, ¿sí? No puedo consumir un queso que un día tenga más sal, otro día menos sal, porque un operario le gusta más salado, entonces le ponen una cucharita más, ¿sí? Eso está armado en Cofra, así, tiene que tener todo el mismo sabor. Coca-Cola mismo. Toman una Coca-Cola acá o toman una Coca-Cola. Bueno, en Brasil el tema del agua hace que se modifique un poco el sabor, pero el contenido, si miran la etiqueta, es el mismo. ¿Se entiende? Los procedimientos, fíjense que nosotros hasta acá habíamos hablado de procesos. ¿Se acuerdan? ¿Qué eran los procesos? Eran un conjunto de elementos que se interrelacionaban y la entrada lo transformaba en una salida. Exactamente, ¿sí? Exacto. Tengo los elementos de entrada. Sí. Utilidad de aplicación, que lo digo yo. Cualquier procedimiento, por más perfecto que sea, siempre el entorno tiende a modificarlo. Sí, bueno, seguro. Cuando implementamos un sistema, lo que hacemos es que esa variable se disminuya al mínimo, ¿sí? Porque en realidad obviamente que no vamos a, inclusive por ejemplo, podemos tomar una medición y si sale igual, no voy a dejar de hacer controles porque ya sale igual, ¿sí? Voy a seguir quizá con menos frecuencia o con menos intensidad el muestreo, pero no lo voy a dejar de hacer porque tengo que seguir teniendo indicadores de medición que me digan que está saliendo todo igual, ¿sí? Entonces, es cierto, o sea, yo lo que tengo que hacer es reducir al mínimo el error de variabilidad sería. Y eso es lo que me permite un procedimiento. Cada uno, inclusive la biofábrica también tiene, cuando se liberan plantas, no sé si sigue siendo igual, pero me imagino que sí, cuando se liberan determinadas especies se manda como un manual de manejo. Pero ese manual no puede ser el mismo para Misiones que para Tucumán o para Entre Ríos, ni hablar para lo que es Patagonia. O sea, depende de dónde va mi producto, inclusive mi manual de usuario de manejo de producto va a variar, ¿sí? Pero ya ahí nos estamos yendo un poquito más lejos, que es lo final. Internamente yo lo primero que tengo que tener como concepto es ¿qué es un procedimiento? La ISO 9001 tiene procedimientos obligatorios, que los vamos a empezar a ver hoy, y después tienes procedimientos optativos. Y después tiene los procedimientos que yo le llamo inducidos, ¿sí? Porque no dice debes hacer el procedimiento, pero te da un debe que sí o sí lo tenés que, para asegurarte como organización de que se cumpla, tiene que haber un procedimiento. Porque si no va a depender de nadie y de todos. O sea, yo para asegurarme tengo que definir responsable, frecuencia, para asegurarme de que ese procedimiento se cumpla y que ese requisito esté. Y para eso hago un procedimiento documental. Ahora, no hace falta que se escriba todo. Inclusive, no hace falta que el procedimiento sea como tal texto. ¿Sí? Hay procedimientos, por ejemplo, el de lavado de manos, si alguno conoce cómo está en la pileta de los doctores o de algunos lugares, que dice primero jabón, después enjuague, y están las fotos. Bueno, eso es un procedimiento, es un estándar de procedimiento que está marcado ahí. No está escrito, pero que es una forma que tienen que cumplir porque está demarcado de esa forma, ¿sí? O sea, inicialmente yo también, cuando recién empecé, tenía ese preconcepto de que era así, de que era todo escrito, y en realidad no. Puede ser también de que sea por gráficos o por otras técnicas como por ejemplo videos que se miren todos los días o que se mire antes de hacer el procedimiento, tener una persona que dirige al equipo y que va mencionando las partes, entonces todos los días va repitiendo el procedimiento, pero también es una técnica, es una forma de estandarizarlo, digamos. Estoy con problemas en la garganta, así que... Bueno, ¿se entiende lo que es entonces el procedimiento? Lo que yo busco con mi procedimiento es que mi producto o mi servicio, por lo menos lo que es más significativo, se haga siempre de la misma forma. ¿De qué va? ¿Cómo va a variar? Lo que más varía dentro de un procedimiento es la persona que lo hace.
¿sí? Cuando no está una máquina, por ejemplo, la autoclave, una autoclave funciona siempre de la misma forma. Entonces vos ponés y el procedimiento es estándar. Ahora la persona que arregla todo para poner o cuando saca es un operario y ahí ya puedo tener modificaciones en relación a cómo esa persona trabaja. Esto es según la norma ISO 9001-2005. O sea que ya es como lo define la norma ISO 9001. Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. Sí, inclusive ella en esta etapa separan si puede, o sea, porque puede ser documental o no, que era lo que yo le decía. La diferencia entre que documentada es que está escrita y de otra forma, bueno, la organización puede definir algunas otras formas para contemplar, digamos, este procedimiento. ¿Alguna vez leyó un procedimiento escrito? Para entrar a una organización, por ejemplo, que le dicen lee esto, que así se hace, o lo desarrolló en su propia organización. Para acá, atento. Sí, seguro. Bueno, hagamos fuerza. ¿Cómo definimos un procedimiento? Que satisfaga las necesidades de la ISO 9001 respondiendo qué, cómo, quién, cuándo y dónde se registra. Ahora vamos a ver cada uno. Cuando yo digo qué, es el título o el subtítulo de ese procedimiento y yo lo puedo obtener de mi mapa de procesos. No sé si tengo acá marcador. ¿Se acuerdan que el mapa de procesos era entrada y yo tenía las subdivisiones? Esto vendría a ser el título y el qué. Ingreso de material, selección de material. Después tengo ya, por ejemplo, si hablamos de hotel, recepción y selección del huésped de la habitación. En un restaurante tengo selección del plato, preparación del plato, entrega del plato. O sea, son como todos procesos. Ahora, si hablamos de lo documental como tal, puede ser de que yo tenga un solo documento que esté todo, o que cada uno sea un documento diferente. Esas son las cosas que vamos a ir viendo, cuáles son los pros y los contras de cada uno. Ese es el qué. ¿Cómo? Es el detalle. ¿Cómo se hace? ¿Sí? La técnica, la forma. Puedo ser, ahí lo que tengo que tener mucho cuidado es el tiempo verbal. Siempre tengo que escribir en un mismo tiempo verbal. Si lo hago en presente, si lo hago en futuro, si lo hago o sea, deberá, es deberá para todo. ¿Se entiende? No mezclar. Ya me pasó por eso. ¿Quién? Lo debo sacar del organigrama. Y ahí fíjense cómo tengo la interacción. El qué sí o sí tiene que estar en mi mapa de procesos. Y el quién también. El quién como cargo, no como nombre de la persona, sino Lucía da la clase. El docente a cargo da la clase. ¿Sí? Porque dentro de ese puesto del organigrama yo voy a tener varias personas. Salvo caso el gerente general, que a veces 1 o 2. En los demás puestos, yo la mayoría tengo 1, 2, 3, y en la parte de operario hasta 10, 20 por área, por puesto. Entonces, si yo digo operario a cargo, ahí es donde empiezo a tener que empezar a hilar de dónde voy a sacar el dato de quién fue el operario que estuvo a cargo para esa hora o ese producto. El cuándo es la orden en los procesos, ¿sí? O sea, cuando yo tengo acá, fíjense esta interacción, cuando yo tengo que responder el cuándo, tengo que saber de que este sí o sí tiene que ser previo a que se desarrolle este procedimiento. ¿Se entiende? O sea que yo no voy a poder desarrollar este sin que esté este. Y a su vez, este alimenta al siguiente. Entonces yo tengo que establecer en mi proceso, por ejemplo, una vez que el cliente selecciona el plato, en la cocina se activa el de preparación del plato. ¿Sí? ¿Con qué? Esa es una de las cuestiones que pide la ISO 9001 implícitamente, o sea, no es explícito.
Eso ya está más implícito, donde después empieza a, elementos de medición y instructivos, que van a... Ahí el mareo es entre qué es instructivo y qué es procedimiento. No se preocupen porque primero de que la ISO 9001 habla siempre de instructivo. Y en el cambio de la 2015 hasta desaparece la subdivisión entre los tipos, así que ni nos preocupemos por eso. Y donde se registra es, ahí es donde yo voy a tener que relacionarlo con la parte de indicadores. Fíjense que es todo lo que fuimos hablando ya en las clases pasadas, ¿sí? ¿Por qué? Ahí es donde está la trampa de que no hay que registrar todo, como a veces pasa, ¿sí? De que hay empresas que empiezan a registrar porque sí. Les aseguro de que así como está la que no registra nada, está la que completa hasta la ropa, el color de ropa que llevó el personal y no amerita, ¿sí? Porque hay cosas que son importantes y cosas que no. Entonces yo lo tengo que relacionar con mis indicadores. Si está relacionado con mi indicador, el registro es obligatorio. Si no está relacionado directamente con un indicador, tengo que tener un por qué se registra o para qué, no registrarlo porque sí. Quiero que lean un ratito este. Está chiquito, pero fíjense que ¿qué es? Un procedimiento para una... ¿Para qué? Para realizar, hacer una torta. ¿Qué le falta para que sea acorde a la 9001? Título, ¿qué más? ¿Quién es el responsable? Exacto. Bueno, no voy a escribir porque ya lo saben. No quiero usar mi pizarrón. ¿Qué más? No, no es. Y claro, ¿cuándo se va a hacer? ¿Qué? El indicador, el registro, ¿dónde se va a registrar? ¿No tiene nada? ¿Qué tiene? El Si yo pienso en acá, ¿qué tiene? ¿Cómo? Más fuerte, el detalle. O sea, el detalle tiene, ¿sí? El cómo, las indicaciones, bueno, eso está. Ahora, no dice quién, no dice cuándo. Bueno, un poco está, el orden está, no tiene título, ¿sí? O sea, de que yo igualmente, ¿por qué les digo esto? Porque parte del procedimiento va a ser como una receta, ¿sí? Ahora, como una receta como tal, no cumple los requisitos de la ISO 9001, ¿sí? O sea, la estructura la van a usar para el procedimiento, la idea de receta. Se supone que siempre tiene que estar pensado para que una persona que no trabaja en el área o que no conoce, lo pueda leer y entender. Leer y reconocer. ¿Qué es o de qué procedimiento habla? ¿De qué procedimiento está hablando? ¿De qué? ¿De un colectivo qué? Transporte de pasajeros, ahí está. ¿Qué? Transporte de pasajeros. Habla de, por ejemplo, ¿qué? ¿Qué se hace? ¿O el detalle de lo que se está haciendo? ¿Cómo que no? ¿Quién? Después acá tengo... Y tengo otro, espérame. ¿Clientes en la licitación? Tengo registro. ¿Sí? Esto es una partecita mínima de un procedimiento real de una organización, certificada. ¿Sí? Donde yo tengo que la dirección realiza el mapa de ruta, ¿sí? Del recorrido, de las unidades de cada ciudad según horario e ingreso del personal. Preestablecido con el cliente. O sea que el cliente pide los horarios y la dirección estima el recorrido. O sea que no es que tampoco el chofer va a decir yo voy a ir por donde me quede mejor. Inclusive, a lo último del procedimiento habla de qué pasa en casos de cortes, de accidente, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esos casos sí o sí el chofer debe llamar al jefe que está de turno para preguntarle si espera o por qué o por dónde se puede desviar. No es que tampoco va a desviar por donde quiere,
¿sí? Porque inclusive en la zona de donde es la empresa no hay mucha opción. Y desviarse puede representar hasta 1 o 2 horas de retraso. O que te rompan la unidad, sí, sin duda, ¿no? De desviarse ya por caminos así aledaños. Entonces depende de dónde es. Fíjense que hasta ese es el detalle. Y acá tengo un registro, ¿sí? O sea que tengo el qué, tengo el detalle. En este caso es el armado del recorrido, no es el recorrido en sí. Para eso después sigue otro procedimiento. En este caso, ahí dice claro, toma de muestra. Es la toma de muestra para el control de calidad del té. ¿Sí? Entonces, en esta etapa se retira de cada lote o bolsón de té tipificado una muestra para luego ser analizada. El operario encargado de tomar las muestras de los bolsones. Lo ponen en un pote y lo llevan al laboratorio. En dicha muestra se rubrica un código correspondiente por duplicado, quedando uno en el bolsón y otro sentado en el recipiente de muestra. Se utiliza una planilla de control de calidad, Acá hay algo muy importante que es que está escrito de forma muy casual, muy casera, no está difícil. ¿Por qué creen que es eso? Por los operarios. A los operarios mismos fueron mencionando cómo describían y se hizo, no tal cual sus palabras, pero se hizo utilizando la mayoría. Por ejemplo, ellos hablan de planilla, no de registro. Para la norma es un registro igual. Ahora, la gente en esta empresa lo reconoce como planilla. Se sigue usando el término planilla. Una vez me preguntaron, ¿se pueden usar los cuadernitos? ¿Quién alguna vez vio el cuadernito, ya sea como en su empresa o que ustedes fueron a algún lugar y anotaron algún dato en un cuadernito? ¿Es válido? ¿Creen que es válido para...? Sí. Ahora, tiene que cumplir cierto orden, cierto control, cierto registro. Para que sea auditado y para que sea aplicado como tal, como van a ver que los registros también tienen sus requisitos, no es que así nomás una hoja es un registro para el sistema, ¿sí? Pero ahí es donde está la diferencia en que yo tengo, por un lado, ¿sí? Bueno, tampoco la mano me dice. Eso ya es muy de escuela secundaria. ¿Se entiende? O sea, que la norma no me exige a mí un vocabulario técnico. Tampoco me exige que tenga que tener, no sé, todos los órdenes, no. La norma me exige de que la gente que lo lea lo tiene que entender y lo tiene que saber explicar y llevar a cabo. Y para eso, si yo tengo que hacer dibujo, puedo poner dibujo. Si tengo que poner foto, puedo poner foto. Si tengo que poner palabras súper misioneras, las pongo. O sea, porque eso no importa. Sí, si necesito hacer una definición, la puedo hacer. Pero eso es totalmente a cargo de la organización, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque yo ahora no quiero que ustedes se compliquen escribiendo, no. Mientras que responda a esas palabras puede estar muy sencillo o muy técnico, como quieran. En la biofábrica, por ejemplo, hay procedimientos que son súper técnicos. O sea, súper, no sé, imagínense que es biotecnología vegetal, o sea que hay cuestiones que son muy... En la biblioteca también. Algo que yo pensé que era muy sencillo cuando edité la biblioteca era la parte de la reconstrucción de los libros. Viste que uno subestima al título. No, diría mi frase, pero no se imaginan una técnica, herramientas, guante, que el ambiente, que tiene que tener esto, que la luz no de forma directa porque afecta al libro, o sea, impresionante. Así un instructivo y realmente estuve como 2 horas con el otro auditor para la reconstrucción de libros. O sea, reconstrucción de la tapa o de alguna, viste, que hay veces que como estaban planteados antes que se deshojan. Entonces como que tienen que desarmar con toda una técnica que sacan el resto de la tapa y en ese caso era un instructivo, como un paso a paso. Pero realmente el instructivo en sí estaba muy, muy técnico y la parte operativa impresionante. O sea, por eso también depende del tipo de organización, dónde voy a tener más o menos detalle. ¿Y acá? ¿De qué? ¿De quién? Del cliente, del huésped. En este caso lo dicen huésped. Hay hoteles que usan el término cliente, hay hoteles que usan el término huésped, hay otros que, sí,
En este caso es como un mix entre el primero y el segundo, o sea, se entiende, se sobreentiende y también está bien fácil, ¿sí? El recepcionista efectúa la atención al cliente, recibe las llamadas, el huésped ingresa al hotel recibido por el recepcionista, o sea, la persona que está en caja. Este debe saludarlo cordialmente, fíjense cómo hasta el detalle. ¿Por qué creen que dice eso en un hotel? Cuando yo voy a pagar una factura, ¿debe saludar cordialmente al cliente? Una tanga, ¿no? En ese caso ya no es prioridad ese tipo de relación. Ahora, en un hotel sí. Sí, aunque el cliente venga ocupado con la familia, sin la familia, con el celular acá, no importa. El recepcionista tiene que estar... Tengo un ejemplo de un amigo que vivió en Estados Unidos y trabajó en Radio Shack, una empresa de venta... ¿En? Radio Shack, una empresa que vende componentes electrónicos. Y a él le sorprendió mucho porque entró como cajero y mientras iba registrando la compra, entre medio, abajo en un bannercito, la computadora le tiraba mensajes. Saluda al cliente, pregúntele si encontró lo que necesitaba. No necesita algo más, háblele del clima. Todas esas instrucciones Wow. en la misma pantalla mientras le iban emitiendo la factura, le iban dando la instrucción. ¡Wow! Procedimiento documentado, sí, bueno, muy bien. Ahí para el que quiere implementarlo. Fíjense que ahí, bueno, pregunta si ya tiene una reserva hecha, solicita el número de DNI, lo verifica, luego verifica el medio de pago para notificar al sistema. No habla nada de que le cobra ahí. Solo le pregunta si va a pagar en efectivo, si va a pagar en tarjeta, ¿sí? Carga el sistema y ahí directamente se le entrega, por ejemplo, en este caso, la carpeta del hotel. Esta carpeta del hotel, si alguno fue alguna vez a algún hotel, en la mayoría de los casos está en la habitación que dice números internos de interés, carta de comida, servicio del hotel. ¿Sí? O sea, la mayoría de los casos está, en este caso le entrega. A mí me pareció fabuloso porque se asegura de decirle algo. Mire, le entrego mi carpeta, bla, bla, bla. Es como que opción, léelo, ¿no? En cambio... Tenemos que estar muy aburridos o tener hambre para abrir la carpeta, si no, yo la dejo ahí también. Teniendo el dato del número de habitación, preguntar si necesita algo más y debe llamar al maletero para que lo acompañe al huésped y lleve sus pertenencias. ¿Sí? Ahí hay como 2 o 3 personas que intervienen, o sea, el cliente, el recepcionista y en este caso acá el maletero, y está bien detallado lo que hace cada uno. En este caso, siempre en la parte de hotel lo más complicado es la parte del... ¿Cómo se llama? ¿Dónde comeste? El restaurante. O sea, ahí en la parte de pedido, y bueno, porque ahí intervienen desde el mozo que atiende, el cocinero que cocina, la persona que cobra, hay veces que cobra y hay veces que lo carga a la habitación, entonces es como un tema ahí que intervienen un montón. Y ahora viene la primera actividad. Si quieren, pueden ir yendo y viniendo sobre estos ejemplos para ver cuál le quedó. No se compliquen, yo lo que necesito es que más o menos respondan a las preguntas esta que exige la 9001. Clave. No. Yo les voy a dar. Clave, definir qué. Y relacionar todas las demás con ese. No se vayan de tema, o sea, no, ¿sí? O sea, como que sean detallistas, así sean 2 renglones. Y lo que aclara la actividad es que puede ser descripto en una sola frase, como por ejemplo la que vieron acá la dirección realiza, o puede ser respondido como tal, ¿qué? Tal cosa, ¿cuándo? Tal cosa, ¿cómo? Tal cosa. ¿Sí? O sea, la actividad tiene que estar armada y desarrollada para que yo más o menos vea si se interpretó, para que ustedes tengan la primera experiencia en que parece fácil, pero que a la hora de realmente asentarlo de forma documental es un poquito complejo. Ahora, hacen 3 o 4 y después sale mucho más fácil, porque ya aprendés el ritmo de lo que tiene que estar o no en un procedimiento. Ahora, esa es la diferencia de lo que aclara acá en la actividad, o sea, de que puede ser en una sola frase ir respondiendo de forma ordenada o desordenada, pero que esté la información, o pueden directamente ir respondiendo como la respuesta de lengua y literatura de la secundaria. Para esto se pueden ayudar con el mapa de proceso si alguien lo tiene, se acuerda, lo trajo. Yo lo que les había dicho es que empiecen a traer, ¿se acuerdan? Que empiecen a traer ya las actividades, por lo menos mapa de proceso, organigrama, porque vamos a empezar a usar en varias, y bueno, si tienen indicadores también, pero lo ideal por lo menos son esas 2 estructuras
porque ahora vamos a empezar a usar para este tipo de cosas. En realidad es esta y después a la organización a la que ustedes trabajan. Si ya tenés el mapa de proceso, mejor. Si no, tratá de acordarte alguna, inclusive puede ser específicamente en la que ustedes están trabajando. Piénsenlo, por ejemplo, en qué hacen durante un día normal de trabajo. Y ahí es más fácil, porque entonces yo decir, bueno, yo llego a la oficina y lo primero que hago es tal cosa. Lo segundo es tal otra, o lo que siempre hago a diario es esto. Así sea chequear los mails de una oficina. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo lo haces? ¿Qué respondés? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué desviás? ¿Qué derivás? ¿Qué no? ¿Sí? Claro, es un solo. Yo necesito que hagan uno solo todas las respuestas. Después las demás es tarea para el hogar. 2 personas tienen un marcador en el aula. ¿Por qué? Vamos a armar un cartelito, o 2. Uno con los procedimientos obligatorios que vamos descubriendo en la norma y otra para los registros obligatorios. Hay listas que ya están armadas de estas 2 líneas, digamos, de documentos, en el sentido de que en internet van a encontrar, pero obviamente que es mejor si lo vamos desgranando y lo vamos identificando nosotros mismos y armando nuestra propia lista, como para también descubrir cómo se lee la norma. Entonces, a la hora de tener la 2015, rápidamente van a poder identificar cuáles son los procedimientos obligatorios y los registros obligatorios. ¿Sí? Que yo le decía, los explícitos y los implícitos. ¿Sí? Porque hay algunos que no dice, pero te lleva a entender de que es un requisito obligatorio. Vamos a empezar a trabajar con el material que trajeron impreso. Fíjense que empieza en la sección 4. Esta es la ISO 9001-2008. Yo no les puedo dar copia así porque, bueno, acá inclusive dice material para capacitación prohibida su reproducción. Pero está en internet. Está. ¿Sí? La ponen ahí, ISO 9001-2008.pdf y tú, la primera que sale es la que es del IRA. Si la quieren leer, vos ya la debes tener ahí en tu computadora. Sí, pero yo por una cuestión, obviamente, de que no somos ética, no la voy a reproducir. Esta es la que me acompaña en todas mis auditorías. Está toda marcadita. Es como el bebé de la casa. Y yo lo que hice fue preparar esto en relación a los debes. Y bueno, y ahora vamos a ir jugando un poco con las anotaciones que cada uno va a hacer. Y es como que van a armar su propio apunte respecto a la norma. ¿Sí? ¿Levantan la mano quién tiene el marcador? Bueno, todos los demás, cuando identificamos el debe de uno o del otro, le avisamos rápidamente al compañero de que va a anotar acá en la lista. ¿Sí? En uno va a estar acá de registro y otro de procedimiento. Esto que está acá es lo mismo que está en la sección. ¿Cómo se lee? Fíjense que toda la sección 4 es requisito, se subdivide, hay algunos que se subdividen en artículos y a su vez los artículos en subartículos. Pero lo más importante de identificar es el debe. ¿Sí? Inclusive está con letra chica para que ustedes dentro del mismo debe puedan tomar apuntes si es que quieren tomar apuntes. Si hay algo que tienen que aclarar en el mismo debe, ráyenlo y márquenlo. Cuanto más cargado está eso, más van a identificar después los detalles de la norma. Obviamente todo esto no lo vamos a dar hoy. Hoy vamos a trabajar con 2 secciones, terminamos y en la próxima clase vamos a seguir con las secciones obligatorias. ¿Por qué? Porque hay algunas que nos vamos a tener que detener en como paréntesis para cortar y trabajar en el Power en cuestiones bien específicas. ¿Cómo van a leer? Sección, artículo, subartículo. La organización debe, y ahí se lee el debe que está en cada ítem, ¿sí? Entonces, la organización debe determinar procedimientos necesarios para el sistema de gestión de calidad. A grandes rasgos, así dice en la ISO 9001. Le voy a decir primero qué tiene el 1 para que no se pierda. La sección 1 es objeto y campo de aplicación, la sección 2 es referencias normativas y la 3 es términos y definiciones. En la de términos y definiciones directamente te lleva a la ISO 9000, que es la de vocabulario, o sea que es re cortito. La 4 empieza con los debes, por eso es que nosotros vamos a empezar a
a jugar con la parte de los requisitos normativos que están en el punto 4. Todo lo que está en el 4 es general, o sea que no vamos a detenernos mucho. Después dice determinar la secuencia e interacción de los procesos. ¿Qué creen que es eso? El mapa. El mapa. La norma no dice determinar el mapa de procesos. Dice determinar la secuencia e interacción de los procesos. Esto inclusive puede ser en un Word. Tipo lista, si quieren. Sí, la secuencia es esta y la interacción es esta. Ahora, en un mapa de procesos yo puedo representar esa interacción con flecha, con llamadito, ¿sí? Con esa interacción y la secuencia, por cómo la voy a representar. La flechita, el cuadradito, la flechita. Una pregunta. En el mapa de proceso, ¿puede estar representado por el diagrama de flujo correctamente? Claro. El diagrama de flujo en sí es mucho más complejo y no pide en detalle, o sea, no es un debe de la norma el detalle fino de un flujograma, por ejemplo. Pero sí, es lo mismo. O sea, si cada uno quiere representar el procedimiento obligatorio en un flujograma, lo puede hacer en vez de un documento texto. ¿Sí? Yo hay empresas de que le hago como un mapa de procesos o un flujograma a cada procedimiento en vez de texto, porque eso va a depender de cada uno. ¿Sí? Después, la organización debe determinar criterios y métodos para el control de la eficacia de estos procesos. No pongan con lápiz, ya es de ustedes, pónganlo. No, bueno, pero es como, ya tienen inclusive el otro para, o sea, lo tienen en el correo si después quieren imprimir más. Pueden ir tomando las anotaciones que quieran, por eso yo les digo, la norma me pide determinar secuencia e interacción de proceso. ¿Cómo? No lo dice. El cómo es el mapa de procesos. Eso, por ejemplo, lo vamos anotando acá. Claro, o lo mismo la lista de interacción o la lista de la secuencia, es lo mismo. Es decir, de acá anotamos así de memoria para reconocer lo que establece. Exactamente, exactamente. Determinar criterios y métodos del control de eficacia de estos procesos es un procedimiento de control de calidad, que no nos vamos a detener ahora porque más adelante pide explícitamente el procedimiento de control de calidad. Debe determinar seguimiento, medición y análisis. También hay un ítem exclusivo para eso, así que no nos vamos a detener ahí. 4.1. Debe asegurar la disponibilidad de recursos e información de apoyo y seguimiento. Recursos se refiere tanto a recursos humanos, recursos financieros y recursos de máquinas y herramientas. Que eso lo vamos a relacionar con el artículo que habla más adelante en el 5, que es de compras. ¿Sí? Las competencias. Eso ya viene en recursos humanos, que tiene un apartado específico, que ahí vamos a ver los detalles de cada uno. O sea, a partir de lo general que está acá, vamos a ir desarrollando luego en los específicos. Ahora, hay algunas cosas que en el general, y es el general y no hay específico. Ahí sí nos vamos a detener. ¿Sí? Personal, finanzas, instalaciones, equipos técnicos. La organización debe implementar acciones para alcanzar resultados y mejora de estos procesos. ¿Con qué lo puedo relacionar que ya dimos? Módulo 3. Objetivos. Debe determinar, implementar acciones para alcanzar resultados y mejora de estos procesos. O sea, yo tengo que definir, ahí yo lo relaciono con mis objetivos, porque yo los defino y después defino lo que yo le había hablado de la planificación, cómo voy a llegar para cumplir esos objetivos. La organización debe controlar los procesos controlados externamente. Vamos a ver acá. ¿Sí? En los casos que la organización opte por contratar externamente cualquier proceso que afecte a la conformidad del producto con los requisitos, la organización debe asegurarse de controlar estos procesos, o sea, inclusive los externos.
como organización, los mismos controles, dependiendo obviamente de qué voy a controlar, que le pongo a mis procesos, debo implementarlos a los de externos. ¿Sí? Por ejemplo, la máquina que pidió la compañera hoy, la grúa. Yo puedo, aunque sea un producto externo, controlar ciertas condiciones de seguridad que le aplico a mis propias máquinas. ¿Se entiende? O sea, que porque es externa yo no me puedo lavar las manos y decir no lo controlo. Si es una máquina crítica que interviene en mi actividad, sea mía o de terceros, va a cubrir el control de mantenimiento que yo le hago a cualquier equipo. ¿Sí? Alimentos. Por ejemplo, si en mi caso yo los controles de microbiológicos los mando a hacer a otro laboratorio. Sí. Si yo sospecho de los resultados, yo los puedo mandar a otro laboratorio y ahí cotejarlo. En realidad, dependiendo de qué tipos de controles tercializás, vos tenés que tener cierta documentación de sus procedimientos, auditar sus procedimientos, pedirle, tener las referencias de la calibración de los equipos de ese laboratorio y cada tanto hacer una comparación, o sea, mandar a uno para comparar resultados. En el caso de los laboratorios es un trabajo muy fino. Si mi producto tiene un grado de control, en este caso alimento o lo que fuera, que necesita un laboratorio y yo no lo tengo y lo tercializo, no puedo quedarme con que lo tercializo y lo tercializo. No, tengo que controlar a esa persona que me provee ese servicio y ahí es donde va a estar inclusive cotejada la selección de esa persona, de ese proveedor de servicio. ¿Sí? Porque yo puedo inclusive hacer como un análisis de una preselección y el que me da todas esas condiciones de que los equipos están calibrados, que tiene procedimiento y que me va a dejar hacer una auditoría anual, ahí a ese selecciono. ¿Sí? Después habla en la parte de requisitos de la documentación. Generalidades, la organización debe establecer la política. O sea que yo la política que di en el módulo 3, ¿puedo no hacerla? No. Es requisito normativo. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, no entra en ninguna de estas dos. No es ni un procedimiento ni un registro, pero es un documento obligatorio de la ISO 9001. Requisitos, otro es, debe establecer objetivos. No nos vamos a detener mucho porque más adelante dice las características de estos objetivos. Debe establecer un manual. Eso es lo último que vamos a hacer, porque en el manual en realidad se hace como un resumen y como un compilado de todo lo que se fue dando, ¿sí? El manual inclusive tiene ciertos requisitos muy explícitos de lo que debe tener, ¿sí? Que vamos a ir leyendo. Debe tener procedimientos y registros obligatorios, y ahí empezamos con uno atento de los que tienen marcador. La organización debe tener documentos y registros necesarios para la planificación, operación y control de sus procesos. O sea que ahí tengo un documento, un procedimiento obligatorio de planificación, operación y control, que en realidad lo que me pide es el control de calidad. ¿Sí? Porque ¿qué dice? Debe establecer documentos y registros necesarios para la planificación, operación y control de sus procesos. Después habla de que en el manual de calidad hay una sección que se llama 7, que vamos a ir viéndola a lo último, que habla de que yo puedo hacer excepciones, exclusiones. ¿Sí? Yo puedo excluir ciertas cosas del alcance. Guarda con esto. ¿Qué querés? ¿Qué no querés? ¿Eso ponés en No. la alcance? La organización, la norma ISO 9001 tiene 8 secciones. En la 7 es la más amplia, que seguramente nos va a llevar una clase. De las 7 hay debes muy específicos. ¿Sí? Debe tener mantenimiento, debe tener calibración de equipo, debe tener diseño y desarrollo, debe tener, o sea, todos los debes, cualquier debe de la sección 7, yo lo puedo, con un buen fundamento, excluir de mi alcance. O sea, que no sea auditado esa sección. Como por ejemplo, pertenencia del cliente.
un servicio de informática que arregla computadoras. Ahí se llama propiedad del cliente. Yo le llevo mi máquina para que esa empresa me la arregle. Yo le dejo mi computadora una semana, 10 días, 20, 30. Entonces, durante 30 días, esa empresa va a tener una propiedad del cliente en su organización. ¿Sí? O, otro caso, máquinas. Máquinas que, bueno, que quizá el cliente, los autos. Yo dejo el auto en algún lugar para que me lo pinten. También es propiedad del cliente que va a estar bajo la protección de la organización durante cierto tiempo. No relaciona eso con la exclusión. O sea, Yo puedo excluirlo como organización. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, un lugar de institución privada, el alumno es mi cliente y viene y se va y no deja nada, no deja sus cosas acá. Entonces yo no tengo propiedad del cliente y yo la puedo excluir de mi alcance. ¿Se entiende? Yo justifico el tipo de producción que no tengo propiedad del cliente dentro de mi organización. ¿Se entiende? Así hay otras cosas. La más... tenemos libros como datos. O sea que esa organización no puede excluir ese punto de la sección 7 que es propiedad del cliente. ¿Sí? Porque al auditar te das cuenta de que hay cosas tangibles o intangibles que es del cliente. ¿Será del cliente o es del proveedor? Como dato es del cliente. El cliente deja. Directo va a estar excluido para la certificación. Para que sea puesto. No es para, sí, es para la certificación, no va a estar, no va a incluir dentro de tu alcance, no incluye ese tipo de procedimiento. En el kilo unitario solo puedo fundamentar cuando mira esto, por esto, por esto, no. Sí, y tiene que estar en el manual, debe estar en el manual. La sección 7.3, chicas. La sección 7.3 es la más conocida, es diseño y desarrollo. Exclusión, no pasé a la 7, le voy a dar un ejemplo. Esa es la más conocida, que es la de diseño y desarrollo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las organizaciones no hacen diseño. ¿Sí? ¿Quién hace diseño? Y bueno, no sé, la maestra pastelera que hace torta, que hace diseño, qué sé yo, diseño gráfico, diseño... Pero el yogur, por ejemplo, si está estandarizado, no hay un diseño para el desarrollo del yogur. Ahora, si yo hago artesanal o de distinto sabor y qué sé yo, sí, ahí incluye diseño y desarrollo. O si hay dentro de la organización un departamento de investigación y desarrollo. De innovación o que como que hacen a la receta, ahí sí es diseño y desarrollo. Si no, no. Si, por ejemplo, el mismo ejemplo del auto, si yo lo quiero pintar, si yo compro la pintura lista y viene y la pinto así como va, no hay diseño y desarrollo. Ahora, si le hago todo un diseño extravagante y mezclo pintura, ahí sí. Ahí ya tengo que tener una aceptación del cliente de ese tipo de diseño, probar y que el cliente acepte de que eso fue como se planeó. Eso la vamos a ver recién en el 7, pero la exclusión tiene que estar en el manual. ¿Sí? Fíjense que ahí ya tengo el subartículo. ¿Sí? O sea que ahí ya empieza 422 y los específicos del manual. Ni un otro punto de la sección de la ISO 9001 se puede excluir fuera de lo que está en el 7. ¿Sí? O sea, del 4, 5, 6, 8 es obligatorio, sí o sí, todas. Ahora, dentro de lo que está en el 7 yo puedo excluir por alguna salvedad. En el manual debe estar el alcance. Debe mencionar el alcance en el manual. Esa frase que trabajamos, que dice ¿qué hago?, debe estar en el manual explícitamente. ¿Sí? Otra de las cosas que debe estar en el manual son los procedimientos documentados o la referencia de los mismos. ¿Sí? Que yo puedo decir toda la lista de mis documentos, ponerla dentro del manual, ¿sí? Como un listado. O directamente hablar del listado, o sea, hacer referencia a... ¿Sí? Por ejemplo, voy a poner en el manual, en el registro, lista de documentos, están todos los documentos afectados al sistema de gestión de calidad. Y le pongo el nombre del registro, ¿sí? Pero no pongo toda la lista ahí.
¿Se entiende? O sea, puedo optar por cualquiera de las dos cosas. Puedo optar. Nombrar o listar. Listar dentro del manual o hacer referencia al documento que me lleva a la lista. ¿Sí? Después tengo que tener dentro del manual la descripción de interacción de los procesos. ¿Qué es eso? Interacción de los procesos. El diagrama de flujo, el mapa de procesos. ¿Qué significa? Que debe estar en el manual. ¿Sí? Nuevamente, estar explícitamente o hacer referencia a. Yo puedo poner de que mi mapa de procesos está en tal documento y hacer referencia, o directamente poner dentro del cuerpo del manual el mapa de procesos. ¿Se entiende? Es requisito obligatorio. Debe establecer un procedimiento documentado para el control de documentos. Primer documento obligatorio. ¿Quién va a anotar procedimientos? Cualquiera de los dos. Ya se levantó. Ya viene. ¿Quién notó? Uno, ponele. ¿Un procedimiento? Uno acá. Control de documentos. La organización debe establecer un procedimiento documentado para el control de documentos. Todos los debes documentables están así, en esa frase. La organización debe establecer un procedimiento para, y después del para, es el obligatorio. Control de documentos. ¿Qué es eso? ¿Qué les parece que es? Control de documentos, control de los procedimientos, el Puede ser. planificación en la parte de ¿Qué documentos nosotros fuimos generando hasta ahora? objetivos, política, alcance, meta, indicador. Esos son documentos, fíjense que yo le decía, de la estructura del sistema de gestión de calidad. Fíjense que así fue como yo le pedí en la actividad. Perfecto. Ese es el primero. Después... Sí. Después le van a sacar foto a este cuando termina. ¿Se entiende? O sea, todo eso son documentos. El manual es un documento. Y yo debo establecer un procedimiento. ¿Para qué? Para que todos los controles documentales sean iguales. Por eso es que me pide un procedimiento documentado. La norma define al procedimiento como acciones para llegar siempre al mismo resultado. ¿Sí? Entonces, determina ciertos procedimientos obligatorios para asegurarme de ese tipo de cosas. Entonces, el primer procedimiento obligatorio es el de control de documentos. Esos son todos los que ya leí. ¿Qué es esto? Y ahí entramos a tener los subartículos. ¿Qué debe tener el procedimiento de control de documentos? Debe identificar el tema de la aprobación antes de su emisión. ¿Qué significa? ¿O quién? Significa de que no puede circular un procedimiento documentado, operativo, sin una aprobación. Eso significa, ¿sí? De que yo no puedo establecer, por ejemplo, el procedimiento que escribieron hoy. Pónganle este. Control de estado de la yerba mate acopiada en los sitios. Bueno. En depósito. ¿Sí? O sea, ese procedimiento que está así, si yo escribo, saco fotocopia, entrego a todos mis operarios y no está la aprobación, no cumple con el requisito de la ISO 9001. Ahora, si está firmado y dice aprobado por el gerente general o quien lo defina la organización, sí está aprobado. Eso significa. Debe tener la revisión y actualización periódica, el procedimiento. ¿Sí? Debe tener la identificación de los cambios y el estado de vigencia. ¿Qué significa eso?
¿Qué significa? Si yo cambio por una máquina que, bueno, que tengo ahí, que, bueno, que me va a servir para tomar muestra, por ejemplo, y va a eliminar quizá la parte operativa que hace el operario, o va a ayudar a la parte operativa que hace el operario, y me modifica este procedimiento, y yo tengo otra versión en relación a la original. Esta es la original. La que ustedes hicieron hoy es la original. Y una vez que algo sucede en la organización que cambia el procedimiento para mejor o porque se incluyó alguna técnica nueva, yo tengo una segunda versión. Y en el control de documentos tengo que saber cómo voy a hacer esta identificación de los cambios. Sí, ahora vamos a ver cómo. Después, otra de las cosas que me pide como obligatorio el control de documentos es la disponibilidad en los puestos de uso, en los puntos de uso. ¿Qué significa? Que tiene que estar disponible en cada área, digamos, cada... ¿Qué pasa si yo escribo el procedimiento de control de recepción de producto y lo guardo acá porque yo escribí? Y allá el operario que está... Exacto, o sea, si yo escribo un procedimiento de control de recepción de productos y que están afectados 3 o 4 operarios en diferentes turnos, todos esos operarios deben tener la copia. En el manual debería decir los puntos de distribución. En el procedimiento de control de documentos se debe establecer cómo la organización dispone de ese uso en los puestos de trabajo. Copia en digital, o sea, acceso por PC, tangible en un procedimiento, o cómo. O que ellos sepan de que en la oficina de tal está el documento y pueden acceder en cualquier momento. ¿Sí? O una biblioteca de procedimiento. Eso a veces pregunta el auditor también. Claro, eso pregunta. Pero todo lo que está acá va a preguntar por eso. Primero vamos a ver cómo y después vamos a ver cómo el auditor controla. Legibles e identificables. ¿Qué significa? Voy a buscar uno acá. Práctico, entendible. Fácil de ejecutar. Claro, preciso, tangible, posible. No encuentro ninguno con letra mala. Bueno, se ve que todos saben que tienen que entregar, entonces hacen todo ordenadito. Pero bueno, en realidad si yo tengo un procedimiento que está tachado, que tiene palabras como re complicadas y que el operario no va a entender, o que está en inglés y no sabe leer, no sabe en inglés, significa de que no voy a tener esa parte de legible e identificable, ¿sí? Si yo tengo zonas, vivero por ejemplo, en la que tengo condiciones del uso diario, del trabajo diario, el cual el trabajo con el documento, con el registro se me va estropeando, yo tengo que establecer en mi procedimiento de control de documento cómo voy a ir reemplazando y controlando para que se mantengan legibles. ¿Sí? Una vez por semana, una vez por mes, yo tengo que ir a controlar que eso esté en condiciones para que siga siendo operativo para el personal. Control y distribución de documentos de origen externos. ¿Qué significa? Manual de una máquina. El manual de la máquina, ¿quién lo escribe? ¿Y qué dice el manual de la máquina? Entonces, ¿es importante de que el operario que usa la máquina tenga el manual de usuario? A eso me refiero. Y yo tengo que tener dentro de mi procedimiento de control de documentos cómo voy a identificar el documento externo y cómo lo voy a nuevamente poner dentro de los lugares de uso. ¿Sí? Si yo tengo 2 operarios que usan la misma máquina en diferentes puestos, en diferentes lugares, y me vino solo un manual, porque ahora lo que se usa mucho es mandarlo por internet. O sea, viene la máquina y en realidad el manual de la máquina no viene como antes, cuando compramos una... sino que lo mandan por internet, lo mandan por correo. En ese caso hay que hacerla con una cantidad de copia acorde a la cantidad de máquinas que tengo o los puestos de trabajo. Y prevenir el uso de obsoletos. ¿A qué se refiere con obsoletos? ¿Por qué? O porque se modificaron o porque ya no están, o sea, no sirven más al proceso que se hace ahora y que por ahí sí. ¿Se entiende?